Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Qué bendición tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. Les agradecemos infinitamente esta hermosa oportunidad que nos conceden de poder acompañarles en su jornada devocional del día de hoy. Continuamos entonces en estas meditaciones en el primer libro de Samuel. Es el capítulo número 16 y vamos a partir desde el versículo número 1 hasta el versículo número 13. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: Vidas en construcción. Vidas en construcción. Todos y cada uno de nosotros estamos en un proceso de construcción. Tenemos aspectos en nosotros que necesitamos cambiar para poder ser mejores cristianos, para poder ser mejores esposos y esposas, para poder ser mejores padres hacia nuestros hijos. Hay cosas que necesitamos cambiar. Probablemente necesitamos nosotros de alguna forma tener mayor fe, mayor paciencia, mayor esperanza, o algunos aspectos de nuestro carácter que de alguna manera nos están perjudicando. Y creo que dentro de este proceso de construcción hay algunas cosas que podemos aprender de este precioso pasaje que nos ha tocado meditar el día de hoy. Es el pasaje entonces de 1 de Samuel capítulo 16 y estamos iniciando de alguna manera la historia de la vida de David. ¿Sabe? Cuando leemos las historias de David nos llenamos de fe, nos llenamos de esperanza, de ver cómo Dios usó a este gran siervo de Dios. Y aquí es la primera oportunidad en este libro que vamos a estar observando el relato de cómo Dios comienza a trabajar en el corazón de David. Pero entonces me gustaría compartir contigo por lo menos tres cosas específicas acerca de este proceso de construcción en nuestra vida. La primera de ellas sería la siguiente: en este proceso de construcción, número uno, evaluemos nuestras vidas. Evaluemos nuestras vidas. Me llama tanto la atención la manera como inicia este versículo número 1, cuando dice así: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás por Saúl, habiéndolo yo rechazado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he elegido un rey. Parece ser que entonces en el aspecto de Samuel estaba todavía como atascado en su pasado, todavía estaba llorando el asunto de Saúl, su desobediencia y cómo Dios de alguna manera lo había apartado del reino. Y sabes, muchas veces nosotros, para poder ser edificados correctamente en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es evaluar cómo estamos en nuestra vida. En este caso, Samuel estaba atascado en su pasado y vemos cómo entonces ya Dios de alguna manera había desechado a Saúl. Y entonces, ¿qué podemos aprender de manera práctica, de manera sencilla en este punto? Bueno, creo que deberíamos de evaluar nuestra vida, de si realmente todavía tenemos el respaldo de Dios o si realmente todavía vamos viviendo una vida que agrada a nuestro Dios. El caso de Saúl, tristemente el Señor aquí lo dice de una manera muy literal y muy tajante. Dice: habiéndolo yo rechazado, para que no reine sobre Israel. Todavía Saúl era el rey, pero ya Dios lo había rechazado. Entonces la pregunta que nos podemos hacer aquí en este momento sería la siguiente: ¿tienes el respaldo de Dios en las cosas que estás haciendo? ¿En el ministerio que estás llevando Dios te está respaldando? Y si no, ¿qué es lo que tenemos que hacer para volver entonces a tener el favor de nuestro Dios? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Estamos entonces en construcción y necesitamos la ayuda de nuestro Dios. La segunda cosa que podemos aprender aquí es lo siguiente: obedezcamos entonces la voluntad de nuestro Dios. En este proceso de construcción vamos a obedecer la voz de Dios. Me encanta cómo en el versículo número 4, Samuel inmediatamente entonces obedece a Dios. Dice el versículo número 4: hizo pues Samuel
como le dijo Jehová. Luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo con miedo y le preguntaron, ¿es pacífica tu venida? ¿Sabe? Inmediatamente Samuel lo que hace entonces es obedecer a Dios. Dios le dice a él lo que tiene que hacer, le dice que tiene que ir a Belén y tiene que buscar a Isaí de entre ese pueblo, porque de esa familia Dios iba a tomar entonces a alguien. Y me llama tanto la atención cómo la voluntad de Dios muchas veces no se nos revela de manera inmediata, sino más bien va en un proceso paulatino, ¿verdad? Donde Dios nos va enseñando. Dice que iba a llegar ahí y que Dios ahí le iba a enseñar quién de los hijos de Isaí sería el nuevo rey. No le dijo exactamente quién iba a ser inmediatamente, no. ¿Sabe por qué? Porque lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer a Dios, aún incluso cuando no comprendamos las situaciones completamente. Lo tenemos que hacer incluso cueste lo que nos cueste. Si observamos en el versículo número 2, Samuel pregunta, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. O sea, Samuel sabía que el hecho de obedecer a Dios de alguna manera implicaba que incluso iba a arriesgar la vida. Y sabes, nosotros tenemos que obedecer al Señor, cueste lo que cueste. Y esto me lleva a la tercera y última cosa que quiero dejar en tu corazón para poder continuar en este proceso de construcción. Número 3, permitamos que Dios nos enseñe. Y sabes, a partir del versículo número 6 hasta el versículo número 13 hay unas grandes enseñanzas que tanto Samuel como David, como Isaí, de alguna manera tienen que aprender. Te leo el versículo número 6. Aconteció que cuando ellos vinieron, vio a Eliab y se dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Pero Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo profundo de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. La primera enseñanza que podemos rescatar aquí es que el mismo Samuel de alguna manera tuvo que aprender que Dios ya no está mirando la apariencia de cada uno de nosotros, sino más bien Dios está observando el corazón, está mirando las motivaciones, está mirando nuestras vidas en la integridad que nosotros tenemos en el corazón. Y sabe, de alguna manera cuando miramos la vida de Samuel, vemos cómo él se había dejado llevar quizás en la vida de Saúl cuando lo miró alto, ¿verdad? Y bastante bien parecido. De alguna manera pensó que este primer hijo de Isaí de alguna manera iba a ser el siguiente rey, y Dios lo detuvo y le dice, no, yo no estoy mirando la apariencia, yo estoy mirando el corazón. Es la primera lección que tiene que aprender de alguna manera Samuel. Pero también Isaí, cuando yo miro la vida de Isaí, el papá de David y estos muchachos, ¿verdad? Esa familia, de alguna manera Isaí aprendió una lección de paternidad. Me llama tanto la atención, por ejemplo, en el versículo número 11, una vez que él le saca a todos sus supuestos hijos, ¿verdad? Sus hijos. En el versículo 11, entonces Samuel dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Sabes, de alguna manera aquí Dios le está enseñando a Isaí una gran lección, una lección de paternidad. Sabes, Isaí de alguna manera supo que venía Samuel. Isaí entonces mandó a traer a todos sus hijos, pero se olvidó del menor, aquel que estaba ya apacentando las ovejas. De alguna manera Isaí había hecho menos a este joven. ¿Sabes por qué? Porque quizás no lo consideraba como un candidato para el reinado, porque de alguna manera no lo visualizaba como tal. Y sabes, muchas veces nosotros como padres cometemos el mismo error. Hacemos distinción en el corazón de nuestros hijos y de alguna manera permitimos que el rechazo y permitimos que la falta de creer en ellos les inhabilite para que ellos puedan realizarse y puedan realizar todas las cosas que Dios tiene para ellos en su vida. Vamos a aprender esta preciosa lección y vamos a permitir que Dios nos enseñe lo que nos tiene que enseñar. Y en el caso de David, tuvo que aprender de alguna manera a conocer a Dios, como lo dice el versículo número 13. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. A partir de aquel día vino sobre David el espíritu de Jehová. Se levantó luego Samuel y regresó a Ramá.
qué tremenda porción de la Escritura. ¿Sabes? Somos personas en un proceso de construcción y permitamos entonces que Dios vaya edificando nuestras vidas. Espero que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y me encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Te mando un abrazo. Bendiciones.